6:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta de la tarde del Toro Televisión. Antes de empezar con el recorrido sanitario, como hacemos siempre, contarles una noticia internacional sorprendente. El presidente Trump ha dicho que podrían retrasarse las elecciones presidenciales previstas para noviembre, porque dice que desconfía del voto por correo y que, aunque no haya fecha todavía, dice que mejor sería retrasarlo y que la gente pudiera votar presencialmente. Así es que, bueno, dicho esto, ya veremos en qué quedan las elecciones en Estados Unidos. Vamos con nuestra situación sanitaria, que no es que sea menos compleja, pero que, en fin, que aunque nos aturda a veces, tenemos que estar muy pendientes de ella. En el día de hoy, oficialmente Sanidad notifica 1.229 contagios en las últimas 24 horas. El Ministerio de Sanidad certifica la existencia de 400 brotes activos, esto es vivos, esto es lo mismo o parecido que teníamos en mayo, con una diferencia, que es que ahora los enfermos son más jóvenes, los enfermos son en muchos casos asintomáticos y algo menos graves. Pero en cualquier caso no se puede decir que desde que decae el estado de alarma 4.870 casos positivos sea la verdad un éxito. Por lo tanto, es lógico que le hayan preguntado al ministro filósofo Salvador Illa a propósito de, oiga, ¿dónde estamos? Se lo han preguntado en la Comisión de Sanidad y esta es la respuesta de Illa. En la situación actual de control de la pandemia, todos y cada uno de nosotros debemos tener muy presente que el virus no se ha ido, que debemos convivir con él en esta nueva normalidad hasta que tengamos o un tratamiento eficaz o una vacuna efectiva. Señorías, si bien es cierto que no hay que bajar la guardia en ningún momento y por ello hacemos un seguimiento permanente de los brotes, las comunidades autónomas, a quienes corresponde la detección precoz de los casos y la vigilancia y seguimiento de los mismos, están tomando las medidas adecuadas y la mayoría de los brotes están siendo controlados. Quiero también subrayar que la coordinación con el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de España es, a mi juicio, satisfactoria y permanente. Es importante subrayar que estamos, por tanto, en un escenario, a mi juicio, distinto al que teníamos en los meses de marzo y abril. Primera objeción, señor Illa, ministro Illa. Vamos a ver, cada vez que escriben algo en el BOE lo tienen que rectificar. Esto me da pie a decir que cada vez que escriben algo en el BOE ustedes pues hacen una cagada. En fin, lo digo porque hicieron un confuso BOE que hemos comentado aquí, que dejaba fuera a las empresas españolas que están aportando suministros a la seguridad social desde hace años, etcétera, con unos requerimientos económicos que las dejaban tumbadas a la orilla del camino. Entonces, aquí lo criticamos y lo sorprendente es que ese mismo BOE, que tiene por objeto proveer del material sanitario por si acaso se dieran, bien, que no nos vuelva a pasar eso. Pues lo han echado atrás porque el texto era una basura. Y como el texto era una basura, han tenido que decir, bueno, lo retiramos y ya lo volveremos a reconstruir. Ese es el lugar en el que nos deja este Ministerio de Sanidad de un filósofo, que de gestión sanitaria sabe lo mismo que yo, es decir, nada. Y que los que le escriben los BOEs, pues antes era la gente que sabía en el ministerio, los que tenían experiencia. Bueno, estos han atendido el concurso, el megaconcurso de millones y millones de euros para que no nos pase como la otra vez y tengamos material sanitario, que a mi modo de ver ya iba tarde, ese requerimiento vía BOE de concurso. Bueno, pues ahora irá mucho más tarde porque lo han tenido que rehacer y lo han tenido que retirar. Es decir, este no era rectificable con una adenda, no, es que lo han tenido que retirar entero. Bueno, dicho esto, vamos a hacer el repaso tradicional por comunidades de cómo está la cosa. En Cataluña parece que, sinceramente, mejora, parece que el nivel de infectados del día de hoy ya no es tan apabullante como en otros. De hecho, Madrid ya ha superado a Cataluña en las comunidades con más contagios de esta supuesta nueva o segunda oleada. Decirles que en Cataluña se ha abierto un procedimiento interesante, la Guardia Civil,
ha hecho una entrada y registro en el departamento que se encarga de la Generalitat de Cataluña del control de los geriátricos, sobre todo de aquellos que fueron intervenidos por el gobierno catalán. Han hecho esa entrada y registro en busca de documentos porque ya hay un juzgado que trabaja en las denuncias de particulares sobre cómo fueron esas intervenciones, cómo se llevaron a cabo y seguramente pues con esa información que han recabado los agentes de la Guardia Civil podamos tener en el futuro una idea más clara de si se hizo bien o se hizo mal. Eso se llama gestión de la sociedad sobre sus gestores públicos. Lo demás son zarandajas. Por cierto, en Cataluña a las 4 han levantado el confinamiento perimetral que tenía la ciudad de Lérida y bueno, ya les he dicho que la situación global es algo mejor. En el País Vasco ha empeorado, 200 positivos. En el País Vasco tengo que señalarles que el Lehendakari Urkullu ha presidido la primera reunión del comité de asesores que se ha organizado el País Vasco para atender las necesidades o dudas que puede tener el COVID y está muy bien que así lo haga. Así deberían ser todos y desde luego el primero de todos el Gobierno nacional. La cuestión es que Urkullu, que por cierto tengo que decirles no va a acudir a esa conferencia de presidentes autonómicos convocada por Pedro Sánchez en San Millán de la Cogolla, en La Rioja, que tendrá lugar mañana. Tampoco irá Quim Torra, el presidente catalán, y el que acabará presidiendo el acto porque ha decidido asistir es el propio rey Felipe VI. Va a ser quien lidere los esfuerzos o la visión de ofrecer un entorno unido de este país en torno al COVID. Hablamos de Madrid. Madrid aumenta en el número de positivos, tanto es así que ahora es la segunda comunidad en preocupación por positivos detrás de Aragón. Hablaremos después de Aragón. En Madrid ha entrado en vigor la mascarilla obligatoria y este es el trabajo que hemos preparado para ustedes sobre este punto. Entra en vigor la aplicación del uso obligatorio de mascarilla en Madrid. La nueva orden de la Consejería de Sanidad de medidas preventivas ante el coronavirus comienza este jueves con la ampliación a su uso obligatorio, la limitación de las reuniones en terrazas a grupos de un máximo de 10 personas y las restricciones de horario al ocio nocturno. Sin embargo, el uso de la mascarilla no será exigible al realizar actividad deportiva, durante el consumo de bebidas y alimentos, en los espacios de la naturaleza o al aire libre fuera de núcleos de población, en las piscinas durante el baño y mientras se permanezca en un espacio determinado sin desplazarse y en los centros de trabajo exclusivamente cuando los trabajadores permanezcan sentados en su puesto de trabajo. No obstante, la mascarilla será obligatoria en las anteriores excepciones cuando no se pueda mantener la distancia mínima de seguridad establecida de 1,5 metros. Otra de las nuevas medidas será la limitación de grupos con un máximo de 10 personas al aire libre, como pudieran ser parques, zonas comunes, jardines y terrazas. En el caso de los domicilios o parcelas particulares, el Gobierno regional recomienda también que no haya reuniones privadas con más de 10 integrantes. En el ámbito de la hostelería y ocio nocturno se limita también la afluencia de personas a un máximo de 10 en torno a una o varias mesas. Además, estos establecimientos podrán permanecer abiertos hasta la 1:30 y no podrán admitir clientes a partir de la 1 de la mañana. También será obligatorio que los locales de restauración y ocio nocturno lleven un registro para permitir a los clientes aportar datos de contacto con la finalidad de localizarles si con posterioridad se confirma un caso positivo en uno de estos establecimientos. La Comunidad de Madrid no requerirá finalmente a los clientes de locales de ocio nocturno y salones de banquetes aportar el DNI en el registro de entrada que deben desplegar estos establecimientos dentro de las nuevas medidas para hacer frente al coronavirus. Bueno, continuemos con Aragón. En Aragón se han multiplicado los contagios en las residencias, en los centros sociales y residencias de ancianos de esa comunidad. El balance ayer era 2 muertos. Hoy no tenemos constancia de que haya fallecido nadie más, pero continuamos con 40 centros residenciales, la mayor parte de ellos pues residencias geriátricas, con 352 nuevos positivos. Lambán, Javier Lambán, el presidente autonómico aragonés, hacía unas declaraciones que han sido una polvareda durante esta mañana. Vamos a escuchar a Lambán. Ahora, quienes introducen
el virus en las residencias son los trabajadores. No voy a entrar en detalles, no voy a entrar en precisiones. Algún medio de comunicación se refiere hoy a casos concretos que resultan un tanto escandalosos. Ahora ese es el origen fundamental de los contagios y desde luego habrá que tomar medidas más incluso de las que se han tomado y en las que, por cierto, Aragón ha sido pionera. Los centros COVID funcionaron bien antes, van a seguir funcionando bien ahora. Yo creo que lo que dice se entiende hasta en fabla aragonesa, no hay duda. Ahora bien, ha tenido que rectificar, se le han echado encima. Los trabajadores dicen, oiga, ¿pero qué está diciendo? ¿A qué viene esto? Esto es insensato. Y ha tenido que rectificar, digo, en las redes sociales, optando por una vía alternativa, que nada tiene que ver con lo que han oído de Lambán. Dice ahora, por escrito, en las redes, sus asesores, en fin, han intervenido, todas estas cosas que pasan siempre cuando un político mete la pata. Y la cosa termina en que, hombre, se han producido contagios por vías que han sido evitables. Ya no nos metemos con los trabajadores de las residencias, sea acaso que alguno nos meta una querella. Bueno, la cuestión es que hay contagios por vías evitables. Bueno, pues dedíquese a ello antes de señalar con el dedo, que sería mucho más prudente por su parte. En fin, continúo. En Murcia, 75 nuevos contagios. Preocupa sobre todo el brote de Totana, donde ha habido 56 hospitalizaciones y hay 2 personas en la UCI. Por cierto que aquí, ayer hablábamos de esto más extensamente, hay 2 jugadores del Lorca que también están afectados por COVID. Y en Castilla-La Mancha, hoy ha habido un confinamiento masivo de la cárcel de Ocaña, porque ha habido un positivo, al parecer un preso que fue excarcelado porque tenía una operación programada y al volver o en el trayecto o como sea, ha vuelto a prisión con un positivo y por lo tanto, y para evitar, dado lo complicado que es mantener cierta seguridad en una prisión, pues se ha confinado la cárcel de Ocaña y espero que ahí no se produzca pues un reservorio, como dicen los especialistas. En Asturias también preocupa la situación porque han aumentado, son solo 19 casos positivos, pero detectan 2 brotes que siguen activos, uno que tiene que ver con un viaje de unos jóvenes a Málaga. Y sobre todo, en el terreno sanitario, la noticia del día es que ayer por la noche conocimos que el Partido Popular había recurrido al Defensor del Pueblo, también se ha recurrido al Tribunal Supremo, lo han hecho varios partidos políticos, a propósito de los supuestos expertos que asesoraban al Gobierno en el pasar de fase de las autonomías y en general en cuanto a la asesoría del Ministerio de Sanidad. El Defensor del Pueblo, después de consultar al Servicio de Transparencia del Gobierno, que existe, créanme, lleva sin actuar no se sabe el tiempo, pero al Defensor del Pueblo sí se sienten obligados a contestarle, al bueno de Francisco Fernández Marugán. La cuestión es que la respuesta es brutal, sencillamente digna de que yo me la anote en la libretilla del reproche. No hubo tal comité de expertos. Eso es tremendo. Eso es tremendo y además ha tenido que admitirlo en la sesión de la Comisión de Sanidad el propio ministro Illa. Lo que dice que hubo no es un comité de expertos. Lo que dice que hubo en realidad es un sanedrín de funcionarios que dependen todos y cada uno de ellos, algunos incluso por contrata, de Simón, y que eso no tiene nada que ver con un comité de expertos, que se juegue su prestigio y que se sepa quién son, que determinen elementos racionales para haber determinado el pasar de fase de alguna comunidad y de otras no, claro está. Sobre este particular hemos preparado un trabajo, Cristina Ramos nos lo va a explicar. El comité de expertos evaluaba el pase de las comunidades a la siguiente fase dentro de la desescalada del coronavirus. También fueron quienes anunciaban qué medidas se iban a adoptar y hasta analizaban las capacidades estratégicas del sistema sanitario. Pero, ¿y si les decimos que en realidad este comité de expertos jamás existió? Así lo ha reconocido el propio Ministerio de Sanidad. Vuelven a cambiar el guión y aseguran que nunca se creó un comité de expertos como tal. No se creó un comité
al margen de la administración pública, del Ministerio de Sanidad, de aquellas personas que por razón de su cargo deben de informar. Se hizo así y lo contamos. Y los informes, al final de cada fase, los hicimos todos públicos. Pero, entonces, ¿dónde quedan estas palabras de Fernando Simón? En cuanto al equipo, no les voy a dar nombres de ninguna persona del equipo porque en todo este proceso que llevamos de varios meses, las presiones que sufre cualquier persona a la que se da el nombre por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular, acaban haciendo muy difícil que puedan trabajar con la suficiente libertad. Es esto lo que explicaron desde el inicio de la pandemia. El equipo de Sánchez aseguró en varias ocasiones que un comité de expertos se hacía cargo de estudiar la situación de cada comunidad autónoma, aunque conocer los rostros de estos especialistas siempre fue un misterio. Lo hacían, decían, para evitar presiones. Un argumento que se desmontó días después tras una denuncia del Partido Popular. Fue entonces cuando el líder del Ejecutivo se limitó a decir que quienes le asesoraban era un grupo de expertos de una extraordinaria calidad desde el punto de vista científico. Es que son los funcionarios del Ministerio de Sanidad quienes, en ese diálogo bilateral con los servicios de salud pública, en este caso de las comunidades autónomas, pues deciden. Unas mentiras que no han convencido mucho a la oposición. Que el proceso de desescalada ha estado falto de transparencia, es absolutamente oscuro y lo que ya tenemos con bastante seguridad es que está basado en criterios no objetivos, sino políticos. Así que sí, no hay duda que Pedro Sánchez, Fernando Simón y Salvador Illa defendieron el anonimato y la labor de la desescalada de un grupo de expertos que nunca existió. Recordarán todos a Isabel Díaz Ayuso diciendo aquello de queremos saber quién es el que nos deja en la ruina, queremos saber quién compone el comité de expertos. De ahí arranca buena parte de este problema, que no solo tiene que ver con quién pasa y quién no pasa de fase. En aquellos momentos era complicado todo eso, pero por encima de esa consideración está la de la verdad y la de la mentira. Eso es lo que ha pasado aquí. Se nos ha mentido, se nos ha dicho que había un comité de expertos que asesoraba al Gobierno y al Ministerio en esas tomas de decisiones, no solo la de pasar de fase. Y esto no han sido decisiones científicas de experto, sino decisiones políticas. Tiene razón el PP cuando dice eso. Expertos no, científicos no, simplemente funcionarios. Y algunos de ellos funcionarios contratados, que dicen lo que quiere el que les contrata, es lógico, y que asumen el rango jerárquico. Y si dice Simón que Madrid se tiene que quedar atrás, Madrid se queda atrás. Y ya pueden ponerse como se pongan. En fin, para hablar de todo eso, tenemos aquí, sentado a mi lado está el doctor don Antonio Burgueño. ¿Qué tal? Javier, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Bueno, una vez más hablamos del comité de expertos, usted y yo. Esto es largo, pero sobre todo yo quiero que definamos con la mayor precisión posible cómo es el consejo del funcionario que depende a la hora de final de mes del sueldo que le paga el Ministerio. Aquí tenemos, bueno, porque tampoco se ha aclarado quiénes son los funcionarios que componen ese supuesto comité de apoyo, ya no le vamos a llamar de expertos, pero como yo soy un poco rata de biblioteca, usted se acordará que hemos ido comentando algunos informes técnicos que producía durante la pandemia ese Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Y hemos criticado, y ahora una vez más lo vamos a hacer, por lo menos yo, que en este comité de supuestos especialistas, funcionarios, existen de 11, 2 que son médicos internos y residentes en medicina preventiva y salud pública, ¿vale? Otros 2 que son contratados de una empresa que se llama Traxa, que se dedica a los residuos, que está muy bien, yo nadie crea que yo estoy cuestionando su habilidad, ni la de los MIR, ni la de los de Traxa. Lo que cuestiono es que si un país que se dice moderno, una sociedad que se llama avanzada, a la hora de poner expertos a trabajar en un problema que se ha llevado 45.000 vidas, esto es lo que tiene, no merecemos el fracaso que hemos tenido. Absolutamente. Creo que fuiste, con sinceridad, fuiste el primero que digamos, investigó esto, supiste antes que nadie el nombre de ellos. ¿Te acuerdas que preguntabas y yo me atreví a decirte, lo raro es que no quieran dar su nombre, porque unos expertos naturalmente, cuando lo son, naturalmente deben colgar el haber tenido el honor
de servir al país en un momento tan importante como este. Y el que le contrata la garantía, porque este es un problema de garantías. Mira, pasan dos cosas. En España, funcionarios de carrera del Ministerio de Sanidad ya no existen. Se quedó una oposición de enorme prestigio desde los años iniciales del siglo pasado, que eran nada menos que el Cuerpo de Sanidad Nacional, en los cuales estaban los médicos, los veterinarios y los farmacéuticos. Ese Cuerpo de Sanidad Nacional, cuando se entrega el ministerio no se entregan, se van a las autonomías, cada uno de los ya se deshace el Cuerpo de Sanidad Nacional. Por lo tanto, el Cuerpo de Sanidad Nacional, de enorme prestigio, que el doctor Palanca, uno de los que levantaron la sanidad y la salud pública de este país en los años 45 a los años 60, naturalmente eso ya no existía. De tal manera que el acceso a ser funcionario en el Ministerio de Sanidad ha sido, uno, por la entrada de algunos inspectores de la Seguridad Social que, bueno, todavía estos habían hecho una oposición de determinado prestigio, pero nada que ver con lo que es la sanidad nacional. Eran cuerpos de la Seguridad Social. Y que había un cuerpo nacional que al lado de los de Sanidad Nacional, FETEN, un segundo nivel, que eran los cuerpos de médicos titulares. Yo soy de ese cuerpo, hice oposiciones al cuerpo de médicos titulares, pero como eso se quedó también a extinguir, pues ya no, un cuerpo en el que se examinaban, y muchos médicos que nos estarán oyendo seguro que se recuerdan, y algunos mayores han hecho esa oposición, y se presentaban para 500, 400 plazas, 12.000, 20.000 médicos, 20.000 médicos para presentarse a médico titular. Pues resulta que, como eso se quedó a extinguir, se quedaron con 17, 18 plazas en el ministerio. Esas plazas salieron para darle una de ellas al doctor Simón, que es médico general con... dice que ha hecho un curso, y lo habrá hecho seguro, un máster de salud en Inglaterra, en Londres, de unos meses, y nada más. Pero que no hizo ni el MIR. No, el MIR no. Claro, pero yo lo que digo es que a la hora de elegir expertos, uno cuando los elige quiere también ponerse la escarapela de haber elegido a los mejores, porque esa es una garantía para el político. Claro, entonces esto es muy sencillo. Tenemos una pandemia de origen vírico, ¿no? Muy bien. Tráigame a los 5 virólogos más relevantes del país y me los pone en ese comité. Hay una sociedad científica en España de todas las especialidades. Esa sociedad científica tiene unas bases democráticas, digamos, desde la base para arriba, muy importantes. Se renueva cada año y están representados. Los virólogos tienen, sociedad científica tienen los medicina preventiva, sociedad científica tienen los de intensivos, los de medicina interna, los de urgencias. Es decir, estamos en una sociedad que podía haber elegido desde el ministerio llamar a cada uno de los presidentes y decir, quiero 1 o 2 expertos, 2 por cada una de estas especialidades. Y a su vez, las comunidades autónomas haber hecho un comité de expertos en paralelo. Y eso en permanente comisión de trabajo. Eso es como hubiésemos debido tener la lucha seriamente dirigida desde arriba con un mando único. Naturalmente, si hubiésemos tenido esos 10 o 15 expertos surgidos desde la base, desde las sociedades científicas, ellos habrían elegido a su presidente, quizás, a lo mejor no, al presidente de las alertas, es decir, al señor Simón. Quizás no, o quizás hubiesen condicionado las decisiones que tomaba el ministro. Que digo irrisorios, que cada día son más cómicos, aunque sean más trascendentes para el país, resultan de una trascendencia sus intervenciones por lo poco solventes y por lo poco coherentes y por lo poco congruentes que son. Por lo tanto, en estos momentos se ha quedado desnudo
con las declaraciones del ministro, un poco airado, por cierto, contestando. Una persona que en eso ha demostrado mesura, incluso en los momentos críticos. Hoy le he visto algo desentonado, es decir, él se tiene que dar cuenta de que efectivamente a lo largo de estos meses no ha estado acompañado de lo que son los mejores. ¿Y los mejores por qué? Porque se han elegido desde la base, las sociedades científicas. Señores, Trasa es una empresa que contrata gente y le han dicho unos criterios de contratación y habrá metido médicos generales, que hay muchos en el país, y habrá metido, si acaso, dos residentes. Dos residentes, lo siento mucho, no tienen la que esos son técnicos de apoyo, en argot de comisiones... No, esos dos residentes es para que hagan los trabajos de contar, pero no son los trabajos de solvencia y de darle peso. Y de darle recomendaciones al ministro que le ayuden. Ahí se tienen una serie de personas de menor entidad, por decirlo de alguna forma, pues hasta becarios, es decir, para darle un equipo de trabajo y de estar contando los casos. Vamos. Y fuera de los internos y residentes y los empleados de Traxa, hay otro aporte fundamental en este grupo de trabajo, que no de expertos. Bueno, expertos serán, no digo yo que no, pero ¿qué es lo que proporciona el Instituto de Salud Carlos III? Este instituto, en pocas palabras, pues ¿qué fama tiene? Es un instituto absolutamente politizado. Desde se supo, además con mucha habilidad supo el Partido Socialista tener bien ocupado de técnicos de su cuerda, de su gestión, y ha pasado muchos años el Partido Popular y en algunos casos ha dejado alguno, pero yo creo que es no son gente del primer nivel, pero sí es gente que lleva muchos años en el Carlos III y desde luego se han hecho endogámicos. Y tienen una vía política, un bis político claro. Absolutamente claro. Que es el PSOE. Estoy pensando en prácticamente todos ellos, con los que me une personalmente amistad. Pero absolutamente, pero a la hora... no me cabe la menor duda que tienen y ejercen su politización. A la hora de plantear objeciones a una línea política que fue la que marcó el ministro Illa y el presidente Sánchez. Este comité compuesto por médicos internos y residentes, contratados de Traxa, contratados de la Administración y gente del Instituto de Salud Carlos III, no le va a decir que no a lo que le mande el ministro socialista de turno. El problema no solo es que no le diga que no, que desde luego lleva razón, no le van a decir que no, es que además no tienen ideas diferentes, es decir, no las tienen. Es gente que no tiene criterio, es gente que no tiene imaginación, es gente que no tiene historia, es gente que no tiene solvencia científica. Y por lo tanto pueden ser amanuenses, pero nada más. Y por lo tanto a esto se necesita gente de mucha solera y de mucha solvencia. Estamos jugándonos una pandemia, pero además de eso nos estamos jugando con el rigor que está, el equilibrio social y económico de este país, ya bien tirado a la balanza de lo negativo. Por lo tanto, esto tiene que estar en manos... Este centro, la subdirectora, porque el director, que es Simón, se fue de vacaciones al Algarve, metió la pata hasta el Corvejón el pasado viernes cuando dijo, bueno, puede que estemos en la segunda oleada, porque a partir de ahí es cuando vienen las decisiones de Reino Unido y de otros países en contra de los viajes o de estableciendo cuarentenas que evitan que el turismo prospere en nuestro país. Eso es lo que nos ha traído el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del doctor Simón. Claro, pero además hay una cosa, hay una directora general de Salud Pública en el Ministerio, elegida y desde hace tiempo, es decir, previa a la epidemia. No se la ha oído nunca. El señor Simón depende de ella. Nunca ha estado. La doctora Sierra no es una directora
que no quisiera ahora equivocarme en el nombre, pero hay una directora general de salud. Sí. No se acuerda del nombre porque ha hecho mutis por el foro. Bueno, desde pues que arrancó todo este asunto. Ha sabido Fíjese que estar... yo hasta me malicio que no es que haya hecho mutis por el foro, sino que era persona de no demasiada confianza política y la han arrinconado. Ella desde luego no ha estado. Por lo tanto, o la han arrinconado o ella ha sabido ponerse al costado. Y incluso el secretario general de Sanidad. Es decir, un hombre mayor que tiene más solvencia, tampoco ha estado. Desaparecido en combate. Desaparecido. Faustino ha estado desaparecido. Doctor Burgueño, muchísimas gracias por su comparecencia en el programa. Pues como un siempre, placer enorme. Encantado. Le deseo una buena tarde. Porque eres un buen rastreador. en estos momentos de esos que hace falta ahora, ¿no? Es lo que hace falta. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a hacer una pausa de publicidad y luego abrimos la página económica. Abrir la página de economía, visto que no parece que los consejos, las recomendaciones sean muy seguidas. Vamos a reiterar una vez más las recomendaciones para esas reuniones con amigos, para esas reuniones familiares, que son en buena medida el origen de muchos de los rebrotes que estamos teniendo estos días. Los rebrotes de coronavirus siguen aumentando en España. Sanidad notifica a diario más y más casos. El perfil del nuevo contagiado ha bajado de edad, pero no hay que relajarse, pues cuando más tranquilos estamos es el momento en el que hay más posibilidades de coger la COVID. Es el caso de las reuniones familiares. Los rebrotes en este ámbito representan una parte importante del total de casos. Por ello, desde el Ministerio de Sanidad han compartido en su perfil de Twitter un mensaje de aviso para extremar las precauciones en reuniones con amigos, celebraciones de cumpleaños o abrazos en reencuentros. Bajo el hashtag No lo tires por la borda, Sanidad da unas claves. La primera, nada de saludarse con besos ni abrazos. Parecerá que estaba claro, pero no. Hay que acostumbrarse al gesto con el codo. Ya habrá tiempo de abrazos seguros. No compartas ni pases los platos. Cada uno a su ración y en su sitio. Si varias personas meten sus cubiertos en un mismo plato, las bacterias de la boca acaban en la comida. Cuando termines de comer, ponte la mascarilla. Dentro de nuestra propia familia puede haber asintomáticos y la mascarilla nos protegerá de partículas contaminadas en caso de que las haya. Por cierto, que cada vez que la manipules, lávate las manos, la nariz siempre dentro y si es reutilizable, lavarla según las instrucciones. Otro consejo del Ministerio para estas reuniones es tener siempre nuestro vaso bien localizado. Y un clásico, las manos siempre limpias. Y recuerda, si tienes síntomas de coronavirus, debes separarte del resto de tu familia o convivientes en una habitación de tu vivienda. Ahora sí, abrimos la página de economía. Ya me acompaña don Álvaro Climent. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Analista independiente. Muchas Hoy, gracias por si le parece bien, empezamos con esa noticia macro, que es que el déficit del Estado se disparó hasta el 4,4% en junio. Y lo que va a venir, ¿no? Hombre, el dato es muy malo, ya veníamos avisándolo, de que efectivamente la bonanza de este gobierno en el gasto público a raíz de la pandemia y antes de la pandemia ya estaba anunciando un gap entre ingresos y gastos muy importante, y esta cifra, que son casi 50.000 millones en el semestre, estamos hablando de que quintuplica la misma del año pasado. Es decir, son cifras muy importantes. El gasto sigue creciendo en torno a un 24%, los ingresos tributarios están cayendo en 14,4%, y el problema es que además que el déficit primario, si quitamos la deuda, el servicio de la deuda, se está manteniendo desde el 3,4%. Es decir, estamos en una situación realmente ya peligrosa y nos quedan 6 meses por delante. Sí, es decir, la caída de IVA ha sido casi un 40%. Y el gasto se mantiene o aumenta. Exacto. O aumenta. Con lo cual el gap seguirá creciendo. A pesar de los trucos que hace el SEPE, con eso de que les va a empezar a pagar las prestaciones a los parados, que ahora han llegado al paro en octubre o noviembre, pues los gastos continúan desbocados. Hoy la bolsa, pues la bolsa, lamentable el comportamiento, 2,91 de pérdida, casi un 3%, hemos perdido los 7.000, y los bancos son con mucho los grandes protagonistas de esas pérdidas. El BBVA pierde 8,07, Sabadell 7,29 y así podíamos seguir, ¿no? Bueno, yo creo que los bancos
venían anunciando desde el primer trimestre unas fuertes provisiones y hemos visto en los resultados del segundo trimestre unas provisiones adicionales y lo más peligroso yo creo es la caída de la rentabilidad. En los resultados del BBVA lo hemos visto, es decir, el ROTE ordinario, que es el retorno de los recursos propios si quitamos la parte que no es tangible, estamos diciendo que ha caído desde un 12,6% a casi un 4,2%. Es decir, es una caída muy fuerte con respecto al año pasado. Es cierto que los resultados no han sido todo lo malo que se esperaban, e incluso podríamos decir que han sido los mejores, pero se está viendo una debilidad muy importante, sobre todo en aquellos que tienen exposición a países internacionales, como puede ser el caso del BBV, con México y con Turquía. En el caso de México y Turquía, estamos hablando de que el 75% de su beneficio está vinculado precisamente a esas tres economías. Turquía no lo ha hecho mal, México lo ha hecho muy mal, se ha desplomado en el segundo trimestre. Lo que es cierto es que el efecto divisa les ha pasado factura tanto al Santander, como ya vimos en el resultado de la semana pasada, como el BBVA. Vamos con el BBVA, que es el gran protagonista de esta jornada pues casi negra de la bolsa española. Han hecho dotaciones por el COVID de 645 millones y las pérdidas que han declarado en el 2020 son de 1.157 millones. Vamos a ver un trabajo que hemos preparado para que ustedes conozcan en detalle lo sucedido en el BBVA. BBVA ha perdido 1.157 millones de euros durante el primer semestre de este año, tras las provisiones de 2.084 millones de euros registrados debido al deterioro del Fondo de Comercio de Estados Unidos realizado en el primer trimestre del año, según ha informado la entidad. Sin tener en cuenta este impacto, BBVA obtuvo un beneficio atribuido de 928 millones de euros, un 57,8% inferior a tipos de cambio constantes y un 62% menos en corrientes. Asimismo, el beneficio atribuido en el segundo trimestre ascendió a 636 millones de euros. Hemos alcanzado un beneficio de 636 millones de euros. La mitad de lo que reportamos hace un año, pero más del doble si lo comparamos con el resultado anunciado en el primer trimestre del año, excluyendo el ajuste del Fondo de Comercio. Estos 636 millones suponen un 40,5% menos respecto al mismo periodo de un año antes a tipos de cambio constantes, tras incorporar las dotaciones relacionadas con la pandemia por importe de 644 millones de euros, 576 millones en saneamientos y 68 millones en provisiones. Este resultado es un 118% superior al beneficio atribuido del primer trimestre de 2020, excluyendo el deterioro del Fondo de Comercio de Estados Unidos. Bueno, el peor resultado en la historia del BBVA. El peor resultado y, sobre todo, bueno, hay que decir que son casi 3.000 millones de provisiones las que se han dotado en este semestre. Y si miramos los ratios de capital, es decir, los bancos españoles no tienen problema ahora mismo de solvencia ni de capital, es decir, puede que tengan a lo mejor un problema de rentabilidad cara a lo que nos queda de año. Hay que recordar que al sector bancario español se le ha pedido un esfuerzo en esta crisis que probablemente pasará factura en la segunda parte del año todavía más, es decir, la moratoria en hipotecas, la moratoria en el crédito de financiación del consumo, toda la parte de adelanto de pago de los ERTEs, los ICOs, es decir, que esa rentabilidad se ha visto muy resentida en este primer semestre, pero es que la vamos a ver todavía más en el segundo semestre. Entonces yo creo que el efecto de hoy, la caída de hoy precisamente de los bancos, viene por eso, porque se está empezando a ver que efectivamente el problema que tienen los bancos ahora es de rentabilidad. Aguantarán probablemente con unos ratios de capital altos, de hecho el Banco de España ha publicado unas medias del primer trimestre, no son los mejores comparados con Europa, pero tampoco están muy por debajo de la media, con lo cual yo creo que pueden aguantar en lo que es capital, lo que no van a poder aguantar probablemente es la mora. La mora ahora está muy baja, pero seguirá creciendo. Hoy también presentaban resultados en Telefónica, han ganado 831 millones en el primer semestre del año y anunciaban un plan de digitalización total de España que empieza pronto y que acabará en el 2025. Bueno, Telefónica yo creo que ha salvado el semestre, o sea, dentro de lo que es los beneficios que estamos viendo que se están publicando, Telefónica creo que ha salvado el semestre y de hecho ha confirmado los objetivos para este año y el dividendo del 2020 y también todo el guidance que tenían para el año 2022, lo cual es una muy buena noticia. El plan que han puesto encima de la mesa de digitalización hasta 2025 yo creo que está muy ligado a lo que el Consejo Europeo viene recomendando para poder recibir los fondos que vamos a recibir de Europa. Se habla de sostenibilidad, se habla de una serie de palabras que están incluidas en la digitalización, inclusivo, es decir,
Yo creo que Payete lo está haciendo muy bien, creo que se está poniendo el primero de la fila precisamente para que esos fondos y esos informes que se presenten cara al año que viene para recibir esos fondos, Telefónica esté claramente como puntera en la recepción de esos fondos. Otros nombres propios también en el mismo territorio pintan bastos y las empresas toman medidas. Acciona dobla su plan de venta de activos. Los resultados de Acciona, ya los vimos ayer, fueron bastante malos, bastante malos. La venta de activos yo creo que la estamos viendo en muchas compañías que están pasando pues, por problemas, digamos, de cierta liquidez. No es el caso de Acciona, pero sí lo que va a hacer precisamente es quitarse una serie de concesiones que no le interesan o proyectos minoritarios en el inmobiliario, de manera que pueda fortalecer el capital. Es decir, se están preparando, digamos, para una segunda parte del año en la que no tengan esas estrecheces de liquidez que se podrían presentar y que pudiese generar un problema de fondo de maniobra. Y Siemens Gamesa, que ellos cierran ejercicio de otro modo, o sea, que presentaban resultados de los últimos 9 meses, octubre, junio, y en esos resultados unas pérdidas de 805 millones. Sí, la verdad es que la evolución de Siemens Gamesa en sus resultados trimestrales no es la que vemos en bolsa. Es decir, si vemos la evolución del primero, segundo y tercer trimestre fiscal de Siemens, han ido a peor claramente. Empezaron con 116 millones de pérdidas, estamos ya casi en 266, me parece que es este trimestre. ¿Por qué sube Gamesa? ¿Por qué están máximos? Hombre, yo creo primero porque la empresa ha tenido un crecimiento de nuevos pedidos de casi el 14% en este trimestre, lo cual es muy bueno. Segundo, si lo interanualizamos, el crecimiento sería de un 24%, tiene una cartera de pedidos de más de 35.000 millones. No tiene deuda y tiene una posición de liquidez muy amplia, que le permite de alguna manera, pues en esta nueva recuperación de la actividad, poder enfrentarse a proyectos que ya tienen en cartera y que probablemente hagan mejorar algo más la rentabilidad. Pero en cualquier caso, la estimación de margen que han puesto para este año la han bajado a negativo, entre -1 a -3, cuando estábamos hablando de márgenes de +6%. Es decir, que el guidance que dan para el fin de año no es excesivamente positivo. Y seguramente recordarán la compañía de móviles china, Huawei. Bueno, Huawei, a pesar del boicot estadounidense, a pesar de que en algunos otros países han seguido la misma línea de repercutirles determinadas aventuras relacionadas con el espionaje industrial, se ha convertido en el primer vendedor de móviles del mundo. Tiene truco, ¿no? Yo creo la cifra. Es decir, ha sobrepasado a Samsung y a Apple, más que nada porque el dato que estamos cogiendo, el periodo que estamos cogiendo, ya la economía china se estaba recuperando y de alguna manera estaba ya más abierta que el confinamiento que teníamos en Europa y en Estados Unidos. Eso quiere decir que el 70% del mercado de Huawei está en China. Lo cual, ese empujón de esa nueva apertura del mercado chino ha permitido que mientras Apple y Samsung se quedaban atrás, evidentemente ha permitido hacer un sorpaso. No va a ocurrir. Es decir, la tendencia que tiene Huawei en Europa ahora mismo es que ha caído de cuota de mercado de un 22 a un 16 y la tendencia es que sigan cayendo y las ventas les caen un 5%. Yo me imagino que en los próximos 3 meses veremos a Samsung otra vez y Apple retomando esa pole position que tenían. Bueno, vamos con el automóvil. Vamos con el automóvil porque ha finalizado hoy precisamente el ERTE de Motores Renault en Valladolid y esta compañía, Renault, ha presentado en París sus cuentas con pérdidas de 7.292 millones. Al mismo tiempo presentaba cuentas el consorcio Volkswagen también con unos números negativos importantes y la filial española, SEAT, que anunciaba pérdidas de 271 millones. El automóvil será uno de los grandes repercutidos por el COVID. El automóvil, bueno, ya lo hemos visto en las cifras de los meses del confinamiento y estamos viendo un poco las estimaciones de cara a fin de año. En el caso, a mí me da la atención porque has mencionado a Volkswagen y has mencionado a Renault, pero pese a Citroën lo ha hecho muy bien, sin embargo ha salvado el semestre, es decir, ha acabado en beneficio, lo cual comparado con las pérdidas de Renault, que la mitad de las pérdidas de Renault son Nissan, la mitad de las pérdidas. La mitad son Nissan y luego además Renault, digamos que con el anterior consejero delegado yo creo que se equivocó en la estrategia, apostó por volumen en vez de por margen, en un mercado sobredimensionado y cuando llegó el COVID pues evidentemente se le han ido los resultados al carete. El nuevo consejero delegado parece que va más enfocado precisamente en conseguir margen y menos volumen y reposicionar otra vez, digamos, el tamaño de la empresa acorde con lo que realmente el mercado demanda. Entonces me da la impresión de que el ERTE no sé qué ocurrirá con él, pero... Señor Climent, mi última cuestión. ¿Qué espera usted de la bolsa en agosto? La bolsa en agosto yo creo que va a estar débil. Va a estar débil. Hemos tenido un movimiento desde mínimos que yo creo que ya es más que justificado.
Y me da la impresión de que los datos que vamos a ir viendo, hoy veíamos el tema de Trump con que posible retraso de elecciones, cosa que va a ser muy difícil que consiga. Estamos viendo unas cifras que cada vez que sale una cifra vemos que el consumo cae, que la inversión no recupera. Es decir, no estamos viendo esa V que decía precisamente el gobierno, sino estamos viendo más bien esa L que hablábamos, con un palito bajo muy largo, y me da la impresión de que la bolsa pues le pasará factura. Eso en mi pueblo se llama L. El palito largo de abajo se llama L. Se llama L. Es que ya, no lo digo porque puestos a poner letras, ni lámpara de Aladino, ni que no se inventen historias, que la realidad es la que es. Cuántas melonadas hemos llegado a escuchar en estos meses. Muchas, y llevamos mucho Álvaro tiempo Climent, te deseo muy feliz agosto. Igualmente. Y una feliz tarde también, y muchas gracias por venir a darnos tus opiniones a propósito de la economía que, en fin, como ven, no pinta nada bien. Muchas gracias. Gracias. Quiero hablarles del Grupo El Pozo, porque la empresa ganadera Cefusa, que integra el Grupo Fuertes o el Grupo del Pozo, y la Universidad Politécnica de Cartagena están trabajando en mejorar la sostenibilidad de las granjas porcinas y las condiciones ambientales del entorno donde se ubican. Ese es el objetivo que persigue la Cátedra de Gestión Medioambiental Sostenible de la Producción Porcina, que dirige el doctor Ángel Faz, y que hoy se ha renovado por tercer año consecutivo en un acto solemne al que han contribuido la presencia del presidente del grupo, Tomás Fuertes, del director general de Cefusa y también de la rectora de la Universidad Politécnica de Cartagena, Beatriz Miguel. Esta colaboración permite trabajar en la gestión ambiental sostenible de los purines, los restos de esas granjas, teniendo en cuenta su composición y los aspectos relativos a su uso eficiente como recurso nutricional e hídrico desde el punto de vista agrícola. Para ello se han implantado técnicas válidas, eficientes y asumibles por el sector ganadero, siempre de los principios de la economía circular, reducción de la huella hídrica, mitigación de la huella de carbono, considerando en todo momento la legislación ambiental vigente y también la futura. A través de la gestión integral de estos subproductos orgánicos se valorizan sus nutrientes para enriquecer los suelos agrícolas, utilizando un sistema integral de tratamiento compuesto por una escalonada separación sólido-líquida y por una depuración con humedales artificiales, también conocidos como biofiltros, y reduciendo además las emisiones de gases de efecto invernadero y amoníaco. Cefusa y el Pozo Alimentación están comprometidos con los modelos más seguros y respetuosos con el medio ambiente, aplicando las mejores técnicas disponibles para garantizar las soluciones más eficientes desde el punto de vista económico y medioambiental para el futuro del sector ganadero y del medio rural en general. Bueno, pues esto es lo que yo les quería. Ahora vamos a escuchar al líder del Grupo Fuertes, a Tomás Fuertes, su presidente. Creo que se ha hecho una labor buena en estos 2 años y el tercer año que queremos precisamente es terminar de tratar de apoyar esa investigación que desde luego lo requiere, tanto en este caso la ganadería, ¿no? La ganadería y también la agricultura para que en el tema medioambiental. Con el avance científico del estudio medioambiental que se está haciendo, de que realmente pues, el tema de un ganadero, no solamente en la región de Murcia, sino en España o en Europa, pues funcione estupendamente, ¿no? Bueno, pues abrimos aquí la página política, que hoy tiene algunos elementos nuevos, interesantes, como por ejemplo que el juez de la Audiencia Nacional de La Mata ha considerado oportuno promover un juicio contra 3 dirigentes de Convergencia Democrática de Cataluña en lo que toca al caso del 3%, que es como se le determinó. Ya saben, comisiones mordidas, coimas, que pagaban empresarios para tener pues enfilada la pirámide del poder en Cataluña que tenían primero Jordi Pujol y luego Artur Mas. Este asunto afecta a tres de los más importantes hombres del dinero en Convergencia, David Osàcar, Viloca y Germà Gordó, ambos tres muy conocidos por el entorno empresarial catalán y artífices de esa manera de poner el cazo para obtener contratos, licitaciones
o lo que demonios fuera menester con el poder político de convergencia. Los delitos que se les van a imputar son muy variados, pero destaca el supuesto delito o el presunto delito de cohecho y también de tráfico de influencias. Este va a ser uno de los casos que de verdad cercene las capacidades de algunos partidos políticos en Cataluña, porque ha tardado esto del 3%, iba a decir el 3%, que es como se conoce el caso, ¿no? Pero al final todo lo que entra en la justicia termina saliendo, aunque es verdad que casi no nos acordemos cuando sale el asunto de los hornos judiciales. Bien, y hay otro asunto importante que tendrá mucho recorrido y es la declaración que ayer les contamos, abuela pluma, de José Manuel Calvente, el abogado principal de Podemos, ante un juzgado madrileño, el número 42. Hoy la recogen muchos medios de comunicación con esa misma frase que ayer contábamos aquí: no podía tolerar que metieran la mano en la caja. Se refiere naturalmente a Podemos y es un hombre pues que obviamente su posición viene un poco trastornada porque fue expulsado de Podemos, acusado de acoso sexual por otra abogada de Podemos, la que llevó el asunto de Dina Busselham, Marta Flor Núñez. Ayer precisamente quedó exculpado porque la juez que manejaba ese asunto decidió archivarlo por falta de pruebas y se le acusaba, entre otras cosas, de lesiones, de haber producido lesiones a la otra abogada. Bueno, pues todavía no sabemos si Calvente denunciará una presunta denuncia falsa o no, pero en cualquier caso la ratificación en el juzgado 42 con ese no podía permitir que se metiera mano, se refiere sobre todo, él habla de las cuentas de Podemos, pero se refiere sobre todo a esa comisión de solidaridad, a esa caja B, dirían algunos, que tanto criticaron los podemitas en otros partidos, por ejemplo en el PP, y que ellos utilizaban, según denunció en su día la Guardia Civil y ha reiterado en el juzgado ahora, servía para pagar sobresueldos a los principales líderes políticos de Podemos. No era mucho, dirán, bueno, pues 900 euros más los gastos y falta determinar a quiénes se les pagaba y sobre todo qué fiscalidad tenía ese sobresueldo. Y además de eso, qué criterios y sobre todo por qué contravenía el código ético del partido, que eso ya las reclamaciones se las pasarán los próximos a Podemos, los militantes de Podemos o sus votantes si quieren, que lo mismo da. Si no les piden responsabilidades ellos, pues la sociedad sí se la va a pedir, que es lo que es evidente. Bueno, y muchos que son padres o abuelos están inquietos en casa pensando cómo será la vuelta escolar con los rebrotes, con esas aglomeraciones, recogiendo niños de colegios y de institutos, con esos ires y venires de tantos chavales juntos. ¿Se podrán mantener las distancias? ¿No se podrán mantener las distancias? Todo eso son cálculos que no maneja la ministra del ramo, Isabel Celaá. Dice que los colegios estarán abiertos porque los colegios tienen que estar abiertos. Vaya crack. Vamos con Celaá. Porque las escuelas han de estar abiertas y obviamente hemos adoptado medidas de distancia, no tengan dudas, porque tal y como hemos acordado con las comunidades autónomas y venimos trabajando con ellas desde marzo, adoptando medidas muy respaldadas prácticamente por la mayoría de las comunidades autónomas, lo que señalan es que el curso comenzará en septiembre con pautas temporales análogas a las de otros cursos, lo que no significa que no haya que ajustarse a circunstancias excepcionales que puedan emerger en la evolución de la pandemia y con la presencialidad como concepto general. Para nosotros la presencialidad es muy importante porque si algo hemos aprendido de la pandemia efectivamente es que además de que la escuela es insustituible, los resultados de la presencialidad son también insustituibles, particularmente en los más jóvenes, estamos hablando de infantil y primaria. Es una bonita manera de reconocer que la educación telemática ha fracasado rotundamente, que ya era hora, que ha sido sustituida por un engorro de más deberes y ejercicios
a tutipleni, pero que, como dice la ministra, lo dice en positivo, porque ya sabes que estas cosas los políticos siempre las dicen en positivo, pero que es esencial la presencialidad, es esencial la docencia, y esas cosas telemáticamente pues da la sensación que no estamos preparados, si es que se puede estar 100% preparados. Desde luego, el rango de la escuela pública en España no ha sido el de haber sacado provecho de ese momento digital que tuvieron nuestros chavales durante los últimos meses del pasado curso. Ahora, las medidas despejan las dudas. ¿Garantiza la señora Celaá que el entorno de las escuelas y de los institutos es un entorno seguro para nuestra juventud? Porque de eso va el asunto este. Que las escuelas tienen que estar abiertas porque las escuelas son importantes, eso ya lo sabíamos, no hace falta ser ministro. Ahora, sí hace falta ser ministro para tomar medidas que garanticen que no empiecen los rebrotes en las escuelas o en los institutos. Bien, vamos con los ecos de la presentada ayer moción de censura de Vox contra el gobierno de Pedro Sánchez. Se hará efectiva en septiembre si es que Vox no retrocede o da un paso atrás, que no parece, la verdad. Hoy hay declaraciones interesantes, ayer no las hubo, ayer hubo un tuit de Teodoro García Egea, que podía ser pues un impulso, y vale la pena escuchar a Casado porque ya con unas horas de reflexión ha podido matizar más su posición. La posición del Partido Popular expresada por su líder Casado es la siguiente. Es que hay una alternativa política lista a volver a gestionar una recesión y a salvar a España de una crisis, como nos tocó hacer en 2 ocasiones, pero sobre todo listo a hacerlo en las urnas. Un partido que quiere ganar a la izquierda, que quiere hacerlo, además, como sabemos hacerlo, atrayendo la unión de todos aquellos españoles a los que no les gusta este gobierno radical, que pacta con independentistas, que pacta con herederos de Batasuna, que pacta con populistas. Nosotros tenemos que ser la fuerza tranquila, moderada, el partido de puerta ancha, en el que quepan liberales, demócratas cristianos, conservadores, pero también socialdemócratas, pero que apele a la unión de todos ellos en torno a un único proyecto como única alternativa de futuro. Muchas veces han oído ustedes a Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior, decir que él es un independiente, que aprecia mucho a Sánchez y a su gobierno, pero que él es independiente. Bueno, el independiente Marlaska hoy ha hecho declaraciones a propósito de la moción de censura presentada por Santiago Abascal y dice que es una moción contra Casado. Bueno, yo creo que es claro, ¿no?, que es una moción de censura contra Pablo Casado, y una moción de censura que se presenta o que se anuncia para dentro de un mes, 2 meses, pues bueno, yo creo que tiene otra finalidad. Desde luego, lo que es claro es que este gobierno está trabajando, que hace 10 días se aprobó en el Consejo Europeo un plan de recuperación importante, que van a llegar a España más de 140.000 millones. La extrema derecha únicamente le puede hacer una moción de censura a la derecha, ¿no? Ninguna de las cuales al momento actual creo que ha manifestado una conducta mínimamente colaboradora, no voy a decir con el gobierno, voy a decir con la sociedad española. Pero vamos a ver, Marlaska, un mes o 2 meses no, dijo en septiembre, y explicaron sus principales escuderos por qué es en septiembre, porque necesitan un tiempo para la reflexión, para ver si alguien se une a esa moción de censura y para prepararla adecuadamente. 2. Cuando uno presenta una moción de censura, se la presenta contra alguien y se la presenta a un tal Pedro Sánchez, no sé si te suena. Contra Pedro Sánchez y su gobierno va la moción de censura. Eso de que está claro que va contra Casado, ¿dónde lo has leído? ¿Dónde lo has leído? Esto, el argumentario del Partido Socialista, te dicen que digas eso. Hombre, dilo bien por lo menos, ¿no? Dilo bien por lo menos, porque es que te precipitas en el barro, Marlaska. Haz de ministro del Interior y explícale a los españoles por qué se acercan etarras al País Vasco aprovechando estos momentos de confusión en los que todos estamos pendientes de otras cosas. Hoy, por cierto, me gustaría recordarlo, se cumplen 11 años del asesinato de 2 guardias civiles, Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada,
por una bomba Lapa puesta por la ETA en Palma. Seguramente por reciente, hace tan solo 11 años, tengan cierto recuerdo de este atentado en el que ETA lo único que pretendía era demostrar que en verano podía ser tan asesina como en otros lugares, en Palma, que era el lugar de veraneo del jefe del Estado. Y eso le costó la vida a 2 guardias civiles jóvenes, estupendas personas, en fin, en una de las más absurdas matanzas de ETA que se perpetró en Palma. Bueno, y por no olvidarnos del personaje, hablemos de Josu Ternera. Hablemos de Josu Ternera y de cómo hoy ha sido puesto en libertad con una pulsera telemática, uno de los más sanguinarios etarras. Ojo que ahí le ven joven, tiene ya unos 70 años. Francia, como digo, le ha dejado en libertad después de rechazar la extradición a España. Y España ha puesto un interés en esa extradición desde que manda Sánchez descriptible. Por no decir que hay enorme euforia en los grupos afines a Bildu por esta puesta en libertad de una de las personas que tiene las manos más manchadas de sangre de toda Europa. Ahí le ven, Josu Ternera. Bien, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta, en un par de minutos, continuamos. Seguramente ustedes querrán saber cómo evoluciona la pandemia en el mundo. Vamos a echarle un vistazo. La pandemia continúa avanzando. Suma ya más de 17 millones de casos en todo el mundo. En Estados Unidos está descontrolada. El 25% de los positivos totales se localizan en el país que dirige Donald Trump. 4,4 millones de casos. Acumulan ya más de 150.000 fallecidos en apenas 5 meses. Y la cifra diaria supera los 1.000, aunque hay días que se han rebasado los 2.000. Preocupan el oeste y el sur del país en número de contagios, aunque el nuevo epicentro se sitúa en Florida. Hay 3 países en los que se extiende con más rapidez. Brasil es el segundo del mundo con más casos, 2,5.500.000 en los últimos 12 días y más de 90.000 muertos. Seguido por India con 1,5 millones de casos y Rusia. Sus contagios superan ya los 800.000 y se preparan para probar su vacuna. En África la situación es crítica, sobre todo por la escasez de medios y la crisis alimentaria. En Sudáfrica rozan el 500.000. En América del Sur, Perú y Chile rondan los 400.000 positivos cada uno. Sus sistemas de salud están desbordados, aunque ni han alcanzado aún el pico de la pandemia. Ambos se sitúan por encima de Reino Unido, que es el país europeo con más fallecidos confirmados, 50.000 muertos y 300.000 positivos. Irán roza también los 300.000, sigue superando a España, que suma 282.000, y a Pakistán con 277.000. Colombia se sitúa como el foco de la pandemia en toda América Latina. Ha alcanzado los 10.000 contagios diarios, lo que obligaba a alargar la cuarentena en el país, porque se contabilizan más de 300 muertes al día, una cifra que continúa creciendo. Y Arabia Saudí se sitúa la última de la lista de países con más incidencia de contagios, 272.000, aunque ya están registrando una tendencia a la baja de los positivos. En todo el mundo, la pandemia contabiliza ya más de 667.000 muertes. Muy bien, me gustaría que echáramos un vistazo, bueno, lo vamos a hacer. Vamos a echar un vistazo a lo que son las colas del hambre y los que están recogiendo alimentos que se están quedando con las estanterías un tanto vacías. Esto es una SOS desde la Fundación Madrina. Nuestro banco está vacío. Como veis, no tenemos nada. Aquí alimentamos a familias, a bebés y a niños. Como veis, estamos vacíos. No podemos alimentarlos con galleta y pasta. Necesitamos vuestra ayuda. Bueno, pues Alberto Soto está en ese centro de recogida de alimentos y nos va a poner en última hora de cómo están esas estanterías. Alberto, cuando quieras.
Continúan las colas del hambre en Madrid, Xavier, buenas tardes, y de hecho cada día se aumenta más, las personas se quedan sin empleo, muchos siguen sin cobrar los ERTEs y en fundaciones como esta de la Fundación Madrina cada día necesitan más ayuda. Conrado, de momento situación insostenible. Sí, van aumentando cada vez más, fruto de que se alarga la pandemia, fruto que hay instituciones que cierran, fruto de que hay cada vez más necesidad, más familias, más niños, como veis. Damos leche, pañales, alimentación de bebé, pero sobre todo de adulto. Y hoy estábamos totalmente vacíos por esta avalancha que hoy hemos recibido el doble de las personas que teníamos citadas, cerca de 400, más luego los menús que damos cerca de 3.000. Entonces, cerca de 7 toneladas damos diariamente y estaba esta mañana vacío totalmente. Hemos tenido que ir bueno, afortunadamente nos han llamado de que ha entrado melocotones, fruta, verdura, hemos tenido que ir corriendo y gracias a eso hemos podido alimentar a todas las 400. Todavía seguimos dando. Sobre todo alimentos esenciales. Si te parece, vamos a entrar a ver vuestro almacén, porque veíamos esta mañana ese vídeo, Conrado, en el que, claro, tenéis los almacenes vacíos, sobre todo de alimentos básicos. Has tenido que ir en el último momento haciendo una llamada de auxilio, porque si no, todas estas familias que llevan desde las 9 de la mañana aquí no tendrían que llevarse hoy a casa. Sí, algunos vienen desde las 6, 7 de la mañana y llevan como 4 o 5 horas, 6 horas esperando alimentación y afortunadamente hemos podido, todo esto es fruta, verdura y que estamos dando, ¿no? Y hemos podido también hacer un encargo, hemos comprado, pero claro, no podemos comprar todos los días, hemos comprado arroz, leche, esto, pues lo necesario para la cesta básica, que es bastante importante y además están muy contentos con esa cesta que pueden mantenerse. Hay familias, sobre todo españolas, mucha española hemos visto hoy, que es lo básico para sobrevivir. Porque claro, con pasta no se alimenta una familia. No, desgraciadamente no. Y sobre todo niños, cuando hay niños necesitas lo básico, ¿no? Y sobre todo pues alimentación es proteína, que nos falta mucha proteína. Y nos falta pues los elementos básicos. Y no solo alimentos, también voluntarios, Conrado. Mano, que os eche una mano. Sí, no, estamos en verano, desgraciadamente pues la gente, pues nos están faltando voluntarios, necesitamos voluntarios para todo, para carga, descarga, para entrega, para también reposición, para el call center, porque hay cantidad de llamadas, email de emergencia, hemos llegado a 15 llamadas al minuto, ahora mismo no son tantas, pero se necesitan muchísimos voluntarios absolutamente para todo. También estamos entregando canastillas a las madres gestantes, habéis visto muchas madres gestantes, mucho niño, y estamos dando 1.500 canastillas, hemos dado 1.500 canastillas con ropita, necesitamos voluntarios para todo, en este momento para todo. Pues Xavier, mensaje casi de socorro de esta Fundación Madrina, porque dicen que estas estanterías tan pronto se llenan de comida, se vacían, porque cada día son más las familias que necesitan ayuda para sobrevivir por la crisis del coronavirus. Pues hacemos nuestro este llamamiento para que quien pueda contribuya a llenar esas estanterías o hacer una especie de trabajo en el voluntariado, que eso es enriquecedor del alma, que no es poca cosa en estos tiempos. Eso va a ir a peor, claramente, saquen ustedes conclusiones. Decíamos el otro día que los datos de la EPA, esos en los que se dice que hemos tenido 1.074.000 parados nuevos desde que empezó la pandemia, en la letra muy menuda se decía que el número de familias en las que no entra ningún ingreso también ha aumentado en este trimestre un 7%. Y va a ir a más, porque claro, aquí estamos viviendo un momento económico que se nos está intentando ocultar, en el que pues ya tenemos un índice de paro abrumador, pero que sabemos que de esos 3.400.000 desempleados que están desempleados porque su empresa se acogió a los ERTEs, pues buena parte de ellos pasarán del ERTE a un ERE y a partir de ahí al desempleo. Y esa es la situación, la angustia con la que muchos abordarán estas vacaciones, para el que las tenga, o este calor de agosto, agosteño. En cualquier caso, hay que decir que piensen que la necesidad, decía nuestro amigo de la Fundación Madrina, que cada vez más son españoles, claro, y muchos más españoles que van a llegar. Fíjense, si el Servicio de Empleo Público Español, el SEPE, está dando hora para tramitar el desempleo a aquellos que tienen derecho a prestación porque contribuyeron para tenerla, les está dando hora para octubre, y ya anuncia pérfidamente este organismo público que no dan abasto y que, como están saturados, que tienen un montón de peticiones enorme y que no pueden atenderlas
adecuadamente, pues que se limitan a decir estamos dando hora para octubre y la cobrarán en noviembre. Y hasta entonces, ¿de qué viven esas personas? Ese millón largo que están atrapados en la condición ya de parados, pero sin tener la percepción o el subsidio. Me gusta más percepción que subsidio, porque el subsidio se da por nada y la percepción se da cuando uno ha contribuido y cuando tiene derecho a cosas. Bueno, un panorama horrible. Mejor panorama tiene Pedro Duque, el ministro de no sé qué cosas, el astronauta. El astronauta aspira a ser quien dirija la Agencia Europea del Espacio y quizás tenga más suerte que la que tuvo Nadia Calviño, que se quedó sin el Eurogrupo, o que la que tuvo Arantxa González Laya, que se quedó sin la Organización Mundial del Comercio. Vamos a ver si a la tercera va la vencida y por lo menos perdemos de vista al astronauta que demostró su nulidad un día que casi se estrangula poniéndose una mascarilla. No sé si se acuerdan. Simón y él, mano a mano sentados ante unos escolares, enseñándoles cómo ponerse la mascarilla. Ninguno de los dos sabía cómo hacerlo, pero bueno, el caso de Pedro Duque, acostumbrado a los trajes de astronauta, cabía pensar que eso era fácil para él y en cambio casi se estrangula. Vamos a ver qué aspiración tiene Pedro Duque y a ver qué posibilidades tiene de conseguirla. El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, será candidato a la Dirección General de la Agencia Espacial Europea, ESA, organización intergubernamental dedicada a la investigación y el desarrollo de programas espaciales, que aúna los recursos económicos e intelectuales de sus 22 miembros para llevar a cabo programas y actividades en el ámbito espacial, según ha informado el Ejecutivo. El ministro Duque ha formalizado ya su candidatura para dirigir este organismo, del que entró a formar parte en 1992 tras superar las pruebas para convertirse en astronauta. Posteriormente y antes de su entrada en el gobierno ha desarrollado toda su carrera profesional en esta agencia europea y en la industria del sector, ocupando diversos cargos de responsabilidad. El Gobierno considera que sería un honor que un español dirigiera por primera vez la Agencia Espacial Europea, un cargo que se elige cada 4 años por los países miembros de la agencia. Que le vaya bonito, que decía aquel, ¿no? Pero, hombre, es que la verdad es que uno se pregunta hasta dónde puede llegar la idiocia en términos gubernamentales. He visto mensajes en Internet que dice se busca presidente del gobierno, no es necesario demasiado conocimiento. Efectivamente, es que no hay una que hayan tocado bien. Es que si coges lo sanitario, hoy tenemos que han tenido que retirar el BOE de contratación del macrocontrato sanitario para nutrirnos del material caso que venga una segunda oleada que no sé si no estamos en ella. Por otro lado, hombre, diga usted quiénes son los expertos que dice usted que tiene y que le asesoran brillantemente. Bueno, no, es que no había expertos. O sea que los que decían que el 8M era seguro no existieron. No existieron. Los que pasaban de fase a las comunidades se guiaban por el criterio omnipensante del tal Simón. O si acaso por la disputa política entre el gobierno central socialista y el gobierno madrileño del PP. Fastídiales, que se queden en la fase que tal. Bueno, eso es lo que, las conclusiones que los ciudadanos, que todo esto de los criterios rabiosamente políticos nos parece un signo de una enfermedad que no me atrevo a calificar. Pues hombre, nos preguntamos, ¿pero de verdad hemos dejado todo esto en las manos de estos tíos? ¿De unos que no saben hacer nada bien? ¿Tanto costaba tener un comité de expertos? ¿Qué pasa, que no eran dóciles? Ah, claro, que hubieran pedido un dictamen, por ejemplo, para decretar el estado de alarma. Por cierto, el estado de alarma, nos vamos a reír mucho el día, eso sí, el día que quiera el Tribunal Constitucional, que ya saben que ahí todo menos trabajar. Todo menos trabajar. Ahí lo tiene muerto de risa. Algo absolutamente esencial, que nos digan si fue constitucional haber tomado esa medida o no. ¿Cuándo no lo piensan decir? ¿Claro? Y así casi con todo, casi con todo.
¿Ha salido bien lo de las ayudas europeas? Bueno, relativamente ha salido bien. Veremos si somos capaces de un gobierno que no ha acudido al MEDE, un gobierno que no ha acudido a los otros fondos que ya están a disposición, pero que no sabemos cómo pedirlos, que no sabemos cómo orientar ese guión y bueno, y deben reírse mucho en Europa del gobierno que tiene España. En fin, bueno, como tengo especial predilección, quiero contarles la dimensión de lo que hay detrás del asunto de Podemos, del asunto de Podemos ya en su versión judicial, pura y dura, de declaraciones, de contenidos y de información, que es muy importante. En cualquier caso, todo depende del elemento, el testigo de cargo. El testigo de cargo aquí es José Manuel Calvente y ha contado cosas muy interesantes, José Manuel Calvente. Por cierto que, a ver si es posible localizar, queridos amigos de Control, a Sis Timmermans, para que pueda darnos un perfil de este personaje. Resulta que la declaración de Calvente tiene que ver con un señor que alcanza un nuevo protagonista que se llama Daniel de Frutos. Este es un hombre que hasta ahora era desconocido, pero que tiene una enorme trascendencia porque convertido en el tesorero de Podemos, Daniel de Frutos era, por un lado, el que controlaba los sobresueldos, como les dije antes, de 900 euros, no declarables, porque se hacían por una técnica que es el reembolso, como si esto fuera gastos internos. Por otro lado, porque fue el hombre que acompañaba a la compra del chalet de Galapagar por parte de Irene Montero y de Pablo Iglesias. ¿Qué hacía el tesorero del partido en la compra de dos particulares de una propiedad inmobiliaria? Pues ya lo veremos. En cualquier caso, él es el que ligó la cosa para que, en fin, el pago fue de 660.000 euros más 540.000 euros en hipoteca que dio la Caja de Ingenieros. Todo eso lo trajinó Daniel de Frutos, que hasta ahora era un desconocido, pero que va a tener un papel muy relevante en lo que va a venir en el futuro de los juzgados españoles. Por ejemplo, el asunto de la tía de Iglesias, Paloma Pérez Marín Turrión, que fue la señora que intermedió la compra del edificio madrileño donde se trasladó desde Lavapiés Podemos hace un año. Bueno, esto está discutido judicialmente porque se inflaron los costes de las obras, pero había otros candidatos que ofrecían edificios que no requerían esas obras y además hemos sabido que doña Paloma Pérez Marín Turrión, lo del Turrión se omitió en todos los documentos públicos para que nadie viera la relación obvia entre Pablo Iglesias Turrión y esta señora, la tía Paloma. Y además hay una oscuridad bestial porque resulta que esto se vistió de factura de una cosa que se llama Transhotel. O sea, la comisión, hasta donde yo alcanzo, legal de un API en la compraventa de un inmueble, en este caso 70.600 euros, bueno, lo que marca la ley, más el IVA. ¿Eso por qué se escondió tras la factura de una cosa llamada Transhotel? En fin, son ya unos despropósitos extraordinarios que bien justifican lo que dice el tal José Manuel Calvente ante el juez. No podía tolerar que se metiera la mano en la caja de Podemos. Don Asís Timmermans, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Javier Orcajo. ¿Conocía usted la existencia de Daniel de Frutos y su enorme influencia en el trasiego monetario que parece que hay en Cajas P detrás de Podemos? Conocía la existencia de Daniel de Frutos, solo sospechaba, para que te voy a contar otra cosa a ti y a los oyentes, su enorme influencia, y aunque conocía los trapicheos, o sospechaba los trapicheos, digamos, a la grande, por decirlo de alguna manera, de los podemitas, lo que no sabía es que esos trapicheos también iban de alguna manera a la pequeña, es decir, a ese trapicheo del darle la comisión de 70.000 euros a la suegra o a la tía Paloma. Sí,
A la tía he dicho Paloma. a la suegra porque no me extrañaría que teniendo el líder de Podemos tantas suegras potenciales, pues hay alguna por ahí también con comisiones, ¿no? Ya. Pero bueno. Ya. Bueno, este hombre, Daniel de Frutos, ¿podría ser el Luis Bárcenas de Podemos? Sí, sin duda. Pero es que hay varios temas ahí, ¿no? Uno que ya hemos comentado tú y yo en un momento dado, que es que la existencia de una caja B en Podemos no solo es real, sino que es que era inevitable, dado el oscuro y variadamente oscuro, digamos, origen del dinero de Podemos, por una parte, y por otra parte, pues que esa pretendida pobreza franciscana con la que llegaron al poder era desmentida desde el primer momento por los hechos. Es decir, si algo han sido en su vida Iglesias y compañía, no son precisamente monjes franciscanos. Entonces, esa historia de los sueldos mínimos, etcétera, siempre ha sido postureo. Yo hay una cosa, Javier, que creo que lo he comentado contigo alguna vez, o en tu programa, o en algunos de tus programas, es que yo, si algo no detecté en Iglesias al principio, y eso es algo que mi amigo John Muller me ayudó a darme cuenta, era su ansia de riqueza, su ansia de enriquecerse, ¿verdad? Pero bueno, aparte de este tema, las pequeñas golfadas, o sea, esto de lo que estamos hablando, no es que 70.000 euros sea una pequeña golfada, no me entiendas mal, ¿verdad? Pero quiero decir que este nivel de repartir entre los propios a base de sobresueldos, pagos B, etcétera, es un comportamiento que ya mutatis mutandis se venía produciendo en la etapa anterior a la constitución de Podemos. Ya, pero demuestran con la técnica de encubrimiento un conocimiento cierto de que estaban obrando mal, no digo con el código ético de Podemos, sino con el código civil en la mano. Por ejemplo, alguien que encubre el pago de un API a través de una factura de una sociedad que se llama Transhotel es alguien que está absolutamente conocedor de estar obrando mal. Alguien que elude el segundo apellido de la tía Paloma porque es turrión para que nadie se entere de que es la tía Paloma, pues también. Y así sucesivamente. Y el manejo de la caja B, es que, vamos a ver, las cosas hay que enmarcarlas. Este es el momento en el que Podemos está zurrando al Partido Popular por el asunto de la caja B y los pagos presuntos o luego ya condenados de Luis Bárcenas. En ese momento todavía eran presuntos, es decir, ya era una cosa que si eres el tesorero de un partido hay cosas que ya ves que no debes hacer. Sin embargo, aquí, a pesar de que era un partido nuevo, a pesar de que era regeneracionista y que estaba contra la caspa, contra el no sé qué y contra el no sé cuántos, de origen ya empieza con las mismas perversiones. Sí, y además con las mismas perversiones, pero incluso con cosas añadidas. En los seis años de existencia de Podemos, no estoy hablando de montantes, que probablemente también, pero sus trapicheos son más en número y variedad que todos aquellos trapicheos por los que fue condenado ante la sociedad el Partido Popular. Eso es una cosa evidente. El regeneracionismo del que hablas fue siempre un postureo, ni siquiera, repito, desde el principio, en la intimidad, ellos tenían ningún tipo de ética, al revés, es decir, su propio propósito declarado era romper cualquier tipo de regla, cometer cualquier tipo de tropelía en pos del objetivo máximo, ¿no? Que era pues llámale el que quieras, ¿no? La revolución, el asalto a los cielos, lo que quieras, y hay cosas añadidas, hay elementos añadidos como el que comentas, es decir, es que directamente encubren facturas, ¿no? Quiero decir que contratar con un familiar es contrario a un código ético, ¿verdad? Pero sí. Puede ser legal, pero claro, tú contratas la oferta más cara de todas, la que además requiere más gasto añadido, y por si acaso alguien se mosquea con esa contratación, o cambias el apellido por una parte o por otra emites una factura, en fin, a nombre de Transhotel. Sí,
O sea, no, eso no revela una mala conciencia, revela una intención clara de ocultar las cuentas. Sí, sí, de viejo partido de la caspa de toda la vida. Por cierto, sí, a ti... Perdona. Dime. No, que te decía que si a ti te sorprende la falta de voces críticas dentro de Podemos, que también en eso se está comportando como los viejos partidos. Sí, yo te confieso que es que en los últimos días o semanas ocurren tantas cosas de una forma tan apresurada que es que uno ya tiene que estar casi informado al minuto, ¿no? Y entonces, en fin, yo hoy me he dedicado a trabajar y no he escuchado mucho las declaraciones. Lo que pasa es que, mira, yo hay una cosa que te he repetido muchas veces, te he repetido, pero no porque tú no lo supieras, porque lo sabes mejor que yo, es que la relevancia en Podemos y el poder en Podemos no tiene que ver con el cargo orgánico ni nada, sino con la relación personal y la tolerancia que con cada persona tenga el propio gran líder, Pablo Iglesias. Entonces, claro, en esa estructura de partido nadie se atreve a elevar la voz a menos que tenga mucha seguridad, ¿no? Nadie ha criticado, es decir, los Ceausescu, la pareja Iglesias, se atrevieron a hacer un referéndum para que la gente dijera, es mentira, ¿no? Porque en ese referéndum hubo trampa, pero para que la gente dijera si les parecía bien, si vivían en la mansión ahí Villa Tinaja o no. Eso es un signo de totalitarismo impresionante. No me sorprende la falta de críticas, aunque sí es verdad que en el momento, si se produce, que ojalá se produzca, en el momento del derrumbe de los Ceausescu, entonces sí harán mutatis mutandis como hicieron los comunistas en la Rumanía de Ceausescu, ¿no? Que se apresurarán rápidamente a matarlos para que no hablen y para sustituirles en el poder, ¿no? Ya. No me sorprende. ¿A ti te sorprende? No, a mí, esperaba un poco más ha habido alguna facción que ha demostrado tener personalidad propia y que ahora está silente y muda, y eso hay que interpretarlo como apoyando todos estos desmanes que están saliendo en los juzgados diariamente, y alguien podría salir y decir, yo no estoy de acuerdo, como hay un solo caso, que es esa señora que estaba por encima del equipo jurídico, que dijo, hombre, es evidente que esto es un manejo paternalista y machista, el de este señor con la tarjeta de Dina Busselham, y ninguno más. Y ninguno más. Se llama Elizo, esta señora. Es la única. Todo demás. Lo que pasa es que, si te das cuenta, los medios de comunicación de la órbita podemita están haciendo florituras, primero para ignorar las informaciones que atañen a Iglesias, a Dina y a su banda, y en segundo lugar para justificarlas, contrastándolas con el malo oficial, ¿no? Que es Villarejo, que no por ser el malo oficial deja de ser malo, ¿no? Pero que Villarejo sea malo no quiere decir que sus oponentes, entre comillas, sean buenos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, personas que ahora ya no lo necesitan, pero personas que en otro momento tenían un peso en la órbita como podemita, como los de izquierda anticapitalista, ¿no? Como Teresa Rodríguez, El Kichi, etcétera, ahora ya están en otra órbita. En un momento dado se podía cuestionar la estrategia y se podía cuestionar determinados planteamientos ideológicos, pero es que no se están enfrentando a eso, se están enfrentando a la corrupción y a la evidencia de que la cúpula de Podemos son una panda de golfos. Pues sí. Entonces, claro, ¿cómo te enfrentas a eso? ¿Cómo reconoces que la esencia de tu proyecto, que es esa bandera que lanza Iglesias, en unas elecciones en las que recordemos que la papeleta electoral, el logo de la papeleta electoral era ni más ni menos que el rostro, puro rostro de Pablo Iglesias? Serigrafiado, sí. Es como, a ver, por poner un ejemplo, es como si uno dijera que Ignacio Loyola es un desgraciado, ¿no? Pues entonces, claro, no atacas a una estrategia de la Compañía de Jesús, sino a la propia compañía. Entre paréntesis, soy yo un gran admirador de Ignacio Loyola. Entendido. Pues aquí lo mismo, no puedes decir la realidad. Es que Pablo Iglesias Turrión es un golfillo de 3 al cuarto, que estas cosas que están saliendo ahora siempre las ha hecho a pequeña escala, porque es que él ya vivía en la casa de protección oficial de su madre ilegalmente, mientras su madre vivía en otra, ya pagaba en B a sus empleados en la tuerca, en el canal
Quiero decir, todo esto, todo lo que está haciendo ahora, ya lo ha hecho cuando se supone que era un proletario buscando... La vanguardia del pueblo obrero. Sí. Claro. Asís Timmermans, te mando un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias y que tengas una feliz tarde. Muchísimas gracias a ti y gracias por vuestro programa. Un placer. Nos vamos a una pausa de publicidad y enseguida abrimos el debate. Abrimos el debate. Don David Felipe Arranz, muy buenas tardes. Calurosas tardes, me pues dicen, sí, hace ¿no? fresquito, bueno, sí. Don Borja Gutiérrez. Para estar en la sombra, son tardes de estar en la sombra. ¿Cómo está la tarde? Se ha puesto... Hay que ver. Bueno, algunos están en la sombra. Les voy a sorprender, les tengo un regalo. Ya saben ustedes que el doctor Risitas, el doctor Simón, fue requerido de dimisión por la Mesa del Turismo. Hizo aquellas declaraciones extraordinarias. ¿Qué más da que no vengan los belgas? ¿Qué más da que no vengan los británicos? Pues un problema menos, ¿eh? Y vamos a escuchar algo que les va a sorprender. Si el sector turístico se siente ofendido, pues lo siento mucho, mis disculpas. Lo que sí que les puedo decir es que yo soy un funcionario público y mi destitución o mi cambio de puesto depende de mis superiores, por otro lado. Y respecto a mis vacaciones, me vas a disculpar, pero eso es mi vida personal y me parece realmente, lo siento, de mal gusto que lo haya sacado de una reunión donde estamos hablando de aspectos técnicos. Fuera de eso, no te voy a decir nada más. No me negarán que es noticia que por primera vez pide perdón por algo. Me disculparán, lo siento, tal, no sé qué. Y luego dice una cosa que no es verdad. La dimisión solo depende de él. No de sus mayores ni de sus jefes. La dimisión, el cese es otra cosa. Lo que te han pedido, Majo, es la dimisión. Que para ser aragonés te has vuelto un poco gitano. En fin, Arranz, ¿cómo lo ves? Yo creo que la última metedura de pata de Simón es lo que se ha descubierto acerca del comité de expertos. Sí, ahora vamos al comité de expertos, pero la disculpa merecía un introito. Sí, yo creo que le han pillado con el carrito del helado y no le queda más remedio. O sea, hay que decir que, bueno, son disculpas y a terceros, es decir, que pasa la responsabilidad de sus actuaciones a los que le han designado y su continuidad. Yo, después de haber pegado un tiro en el pie al turismo español, creo que, bueno, está bien que se disculpe, aunque creo que es una disculpa llena de soberbia. Este señor se disculpa, pero con un tono... Sí, petulante. Sí, efectivamente, es decir, como tú bien has dicho, la dimisión es unipersonal, es una decisión propia. Y, es un criterio moral, dice, claro, la he cagado, pues oye, ¿qué puedo hacer yo? Pues irme mutis por el foro a mi casa. Ojalá no hubiera salido de allí porque, en fin, vamos con el comité inexistente de expertos de la materia. Este es un asunto en el que alguno de esta mesa ha trabajado mucho y yo lo he ido contando y contando y contando y al final resulta que va, y también en esto tengo razón, resulta que no pueden decir que hay tal comité porque el comité no existe. Lo que hay es una cábila, un sanedrín de funcionarios, que es bien distinto. Pero bueno, es que ahora tenemos que ir a la segunda derivada, sí señor, porque yo quiero saber quiénes son los funcionarios. Si los funcionarios son los mismos, que han ido produciendo informes técnicos, les diré lo que les tengo dicho, que no hay derecho, que España tiene virólogos, neumólogos, especialistas en salud general, especialistas en medicina de urgencias, especialistas en lo que ustedes quieran, brillantísimos. No han sido llamados y esto nos ha costado vidas, porque yo, ¿por qué tengo que creer que lo mejor de este país estaba pensando en el remedio de la pandemia cuando leo la lista de quien ha producido estos informes técnicos y en ella hay 2 médicos internos y residentes, Laura Díez Izquierdo, Lina Parra Ramírez, y además 2 contratados técnicos de la empresa Traxa, que se dedica a los residuos, que me parecen gente muy seria y muy formal y muy competente. No digo que no, pero son 2 contratados. Todos le deben el sueldo al que pilota esto como director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que es el tal Simón. ¿Qué esperan ustedes? ¿Que alguno de estos, unos que están pues ahí de médicos internos y residentes, otros que son unos contratados,
le lleven la contraria al gobierno a la hora de hacer algo o le digan, no, lo de las fases tiene que tener unos criterios transparentes, publicados, que los conozca todo el mundo, porque si no las comunidades se te echarán encima. Lógico, si esto hubieran sido expertos de verdad, lo hubieran hecho de esa manera. Y hubiéramos tenido algo muy importante, la garantía. Yo creo, a la vista de algunas de las cagadas astronómicas que leo en estos informes técnicos, que estos son la voz de su amo, unos funcionarios con todo el cariño y el respeto, que han trabajado horrores seguro. Pero, hombre, que esto no es lo mejor que tiene España para combatir la pandemia. Y así nos ha ido. Lo gracioso del caso, Javier y Borja, es que precisamente ha sido la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, la que a requerimiento del Consejo de Transparencia ha dicho, que es lo que nos ha sorprendido a todos ayer, habiendo informado el Gobierno insistentemente en que contaban con un consejo de expertos y comité de expertos. Hay incluso un tuit que los telespectadores pueden ver de 1 de julio del Ministerio Oficial, donde dice Fernando Simón con el comité de expertos, el presidente con el comité de expertos. Bueno, pues Pilar Aparicio es la que dice al Consejo de Transparencia: nunca ha habido comité de expertos. Entonces, quiero decir, Aparicio desmiente al presidente, que dijo que había, y cito literalmente, un comité técnico para la desescalada el 9 de mayo, conformado por expertos de extraordinaria calidad. Entonces, la directora general de Sanidad desmiente al presidente. Que ha estado desaparecida en combate durante toda la pandemia. Desmiente su primera a todos. irrupción, es decir, no hay tal comité. Una vez más, el Gobierno de España insulta la inteligencia de todos los españoles y lo hace también como el señor Simón, con soberbia y supremacismo. Esto es así. Desde el primer momento nos hicieron creer que había afortunadamente, gracias a personas como tú, profesionales como tú, fuimos viendo que de comité de expertos no era absolutamente nada y que, una vez más, extrapolan y trasladan lo que ya tienen ellos en su propio gobierno. Ellos no creen en el gobierno de los mejores porque no tienen ni de lejos a los mejores y, lógicamente, el comité de expertos, pues lo que dices tú, es gente que se debe al favor de la causa, pero desde luego despreciando pues el perfil de biólogos que hay en España, el perfil de investigadores en general, no solamente biólogos, en fin, con todo el respeto profundo a los médicos. Además, los médicos están en esta fase, es una fase importante, pero en la primigenia, cuando se creó en mayo el teórico Consejo de Técnicos, Comité de Expertos, es cuando debían haber estado los biólogos de verdad participando activamente. Y luego hay un argumento que han dado un poco, vamos a decir, poco convincente o poco sólido, porque recuerdo perfectamente que el 1 de mayo, y lo acabas de citar, se anuncia un grupo de trabajo multidisciplinar creado por el Ministerio de Ciencia, por Pedro Duque y por Teresa Rivera, de Medio Ambiente. Y ahí llegan a mencionar, con nombres y apellidos, hasta un total de 16 expertos con el cargo, con la institución a la que pertenece, donde había, Javier, hasta diplomáticos en ese comité. Pero lo gracioso del tema, que es lo que no entiendo del tema de los votantes y del tema de los españoles, ¿dónde están los resultados de ese trabajo? Es decir, ¿dónde están los informes de ese unas conclusiones, se supone que de ese primer comité de expertos que estamos hablando del 1 de mayo? ¿Cuántas veces se habrá reunido el comité de expertos? Porque le estamos pagándolo todos, ¿eh? Es decir, esos expertos no es que trabajen gratis, que yo sepa. Entonces yo quiero saber dónde está ese informe de qué pasa con el coronavirus. Y no hay ningún informe del coronavirus. Contrariamente a lo que ocurre, por ejemplo, en Francia, donde siempre se ha sabido, tenían unos cuantos premios Nobel trabajando en ello. Sí, bueno, así es. En fin, en manos de quien estamos, lo que yo digo siempre. Vamos con otro asunto. ¿Qué opinan ustedes de la moción de censura presentada por Vox ayer en el Congreso de los Diputados, que será una realidad en septiembre? ¿Qué puede pasar de aquí a septiembre? ¿Qué visos tiene esa moción de censura, a lo mejor de no llevarse a cabo, o a lo mejor de tener apoyos que ahora mismo no tiene? No lo sé. Hombre, a mí políticamente me hubiera gustado que esa moción de censura fuera consensuada con el Partido Popular. Aunque no tenga visos de prosperar, pero por lo menos que fuera consensuada solamente para dar una imagen de unidad en la derecha. Creo, no voy a definir que sea un error, porque las mociones de censura se convocan para ganarlas principalmente, pero para ganarlas el único que las puede ganar es el principal partido de la oposición, dado que no lo ha convocado. Hay una larga historia de mociones de censura que fracasaron, erróneamente convocadas, pero que acabaron llevando al poder al que las planteaba poco tiempo después.
unos años después, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que esta es una moción de censura que pretende fortalecer el posicionamiento propio del partido político que la convoca. Como suele ocurrir. Y no me gustaría ver que en septiembre, si el Partido Popular no apoya la moción de censura, lejos de cargar contra quien es el origen de esa moción de censura, que no es otro que el presidente del Gobierno, se cargue contra el Partido Popular. No querría yo que esto supusiera una nueva brecha entre la derecha. Pero yo estoy radicalmente en contra de lo que hoy versiona Fernando Grande Marlaska, que en realidad esto es una moción contra Pablo Casado. Eso no está escrito en ninguna parte. La moción de censura es un instrumento con unas, en fin, especificaciones técnicas que si no las tienes no puedes presentar. Vox las tiene y lo presenta. Y es una línea de crítica radical a la ejecutoria de un gobierno y solo eso, Y bueno, yo creo que, visto cómo está la cosa, la mitad de España piensa que ya era hora que alguien les enseñara los dientes a estos tíos y se abra un debate sobre lo imprudente, temerario, doloso y en algunos aspectos, podría decir algún adjetivo peor, que han tenido estos señores desde que empezó la pandemia. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es una moción de censura, vamos a decir, de disparo con pólvora de rey, Javier, en el sentido de que es efectista para los fines que quería Vox, que eran los titulares del periódico del día siguiente, que los ha tenido, afear la conducta del Ejecutivo, que es algo que hace habitualmente, pero yo creo que hay otras herramientas, aparte de una moción de censura, que no va a llevar a ninguna parte, porque es que ni siquiera Ciudadanos le ha dicho que le va a apoyar. Primero, que para una moción de censura, si quieres que sea fuerte, tienes que hablar con otras opciones políticas, y no ha habido conversaciones con el Partido Popular, que es que ni lo ha mirado en su intervención. Pablo Casado no se ha dirigido a Santiago Abascal. Entonces, me da la sensación de que es para reforzar al líder, es un cuerpo a cuerpo, un cara de perro de los habituales que tiene Abascal con Sánchez, que por cierto, Sánchez, vamos a decir que ha recibido esa moción de censura, por eso creo que no está bien tirada, con mucho pitorreo, si os dais cuenta, se ha reído y todo, y le ha dicho... ¿qué, señor Abascal? ¿Está preparando las vacaciones? Tal, o sea, solo le faltaba... Cuando el que se va de vacaciones es claro, él que se va a la mareta que no a costa de todo. Javier, que no le ha, vamos a decir, no le ha temblado el pulso con la moción de censura, por eso digo que ha sido como un disparo pues con pólvora de rey, es decir, bueno, pues sí, una moción de censura que sabemos, y encima la anuncia, no es que la pone en marcha, sino que anuncia que en septiembre voy a hacer una moción de censura. Bueno, bien, vale, pues vale, pues fenomenal, y todo el hemiciclo pues se ha reído. Eso es lo que le ha pasado a Santiago Abascal. Bueno, todo el hemiciclo no. Bueno, todo el hemiciclo la parte llena, que era la parte de los que vulneraron las normas del hemiciclo. Es verdad. Lamentable. Ese es otro episodio de soberbia política el que infringió ayer el Partido Socialista. Claro, pero ante ese rodillo que nos está cercenando libertades cuando tocaba el confinamiento, que nos gestiona tan mal como que se han producido 45.000 muertes, que muchas de ellas se podrían haber evitado, que no sabe ni siquiera escribir en el BOE un concurso para tener acopio de material sanitario por si esto viene de nuevo, lo han tenido que echar abajo. Pero, hombre, algo habrá que hacer. Algo habrá que hacer, marcharse de vacaciones esperando el próximo miércoles, para ir a repetir lo mismo en el Congreso de los Diputados, eso a los españoles nos ha dejado de satisfacer. O a muchos españoles queremos ver algo de vida en esa Cámara y una sesión bronca también. A mí me apetece mucho. ¿Qué quieres que bueno, la verdad es que se lo merecen, francamente se lo merecen. No. Aunque yo solo pido que esto nos sirva para fortalecer al Partido Socialista. El Partido Socialista, aparentemente en las encuestas, lejos de sufrir en esta pandemia, parece que está recuperando apoyos. Así que veníamos de los miércoles de las sesiones de control. A lo mejor esto en septiembre cambia las cosas, no sé, es que, chicos, algo habrá que hacer. Mientras no sirva para abrir la brecha en la derecha, es decir, que luego se cargue contra el voto, el resultado del voto o el sentido del voto de los partidos políticos y se cargue realmente contra el Partido Socialista y su nefasta gestión, casi todos los golpes de efecto están permitidos porque hay cada uno decide lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Aunque yo estoy contigo que existen otros métodos previos a la moción de censura, la moción de confianza, las reprobaciones, que son
igual de efectistas, que van a dar titulares pero igual. no separan ni abren brecha ante el resultado el sentido del voto que tengan el resto de partidos políticos. Eso es lo único que yo temo, que luego no volvamos otra vez al discurso de ir contra el Partido Popular contra Vox, porque de eso solo se beneficia el señor Sánchez. Y recordemos también, igual que se han perdido mociones de censura que luego sus convocantes han visto reflejado en un liderazgo en el gobierno a los años, también es verdad que fortalece al líder contra el que se hace la moción un resultado negativo de la misma. Es posible. Lo que pasa es que en contra de la moción de reprobación o una moción que exija demostrar la confianza de nuevo, ahí, bueno, yo tengo bastante claro que los que le dieron la confianza para ser presidente del gobierno se la siguen dando. O sea que eso duraría un cuarto de hora, porque, vamos a ver, con la excepción del PNV, que a lo mejor pueda estar interesado por otras tácticas en no sé qué, todo lo demás lo tiene perfectamente consolidado. Los de Esquerra, los otros, los de Bildu, los de Podemos, todo eso va a votar lo mismo en una moción de confianza. No sé, yo creo que eso es bastante claro. Sobre la consolidación del Ejecutivo, a mí me inquieta que con el resultado económico que es el que vamos a tener en septiembre, el Fondo Monetario Internacional, la propia Comisión Europea, dicen que la contracción de nuestro PIB va a ser una de las más altas desde la guerra civil. Son cosas que nos están diciendo desde las autoridades y desde el supervisor europeo, no son cosas que nosotros nos inventemos. Pero lo que te quiero decir es que con esos datos sobre la mesa, más luego el desmentido, y lo hemos anticipado en este programa, del sumatorio de los fallecidos por comunidades autónomas que ha dado, efectivamente, señoras y señores, 45.000 muertos, las noticias oficiales que da el Ejecutivo siguen siendo de 28.000 muertos. El tono es petulante, es triunfalista, no es un tono de luto. Yo, si fuese presidente del gobierno y tengo esta ristra de ataúdes en mi país... Solo eso justifica una moción de censura. Yo no estaría tocando Primero las pediría castañuelas. perdón. Primero pediría perdón. Exactamente. Que no lo ha y se pedido van de ni lo pedirá. vacaciones, Borja, sin pedir una disculpa por ese salto que hay de cifras mortales. Es que es un salto enorme. Estamos hablando que ya de no le sigue ni el país en eso. No, ya nada. O sea, quiero decir que, pero además me preocupa, amigos, que la ciudadanía se ha olvidado. O sea, se ha olvidado, vivan las vacaciones. Previsible. Llega el verano. Bueno, el abuelo, pues sí, qué pena me daba, qué majo era. Bueno, y aquí nadie está pidiendo cuentas a nadie. Y te acuerdas de que en pandemia decíamos, pero qué disparate, pero qué está pasando, pero qué van a hacer las asociaciones de abogados, de jueces y tal. Ya verás cuando esto se desconfine, pues se ha desconfinado, llevamos ya mes y medio desconfinados, y la sesión de control de los miércoles en tono burlesco y petulante, y poca cosa más. Por cierto, no sé si queréis reíros más a costa del doctor Risitas, el risible doctor Simón, pero ha dado una explicación sobre la inexistencia de ese comité de expertos que merece la pena. Vamos a escucharle. Los informes de desescalada, como ya se ha dicho, igual que cualquier informe que se pueda hacer, cualquier informe técnico que del que pueda ser responsable el Ministerio de Sanidad, es el Ministerio de Sanidad el responsable, y lo hacen los equipos técnicos del Ministerio de Sanidad, y la responsabilidad es de las unidades responsables. En este caso, la unidad responsable era la Dirección General de Salud Pública, de la que forma parte el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias que dirijo yo, y por lo tanto los responsables de esos informes éramos tanto la Directora General de Salud Pública como yo, por ser el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias. O sea que ese informe de expertos era mi Sanedrín particular y punto, ¿no? Parece el sketch este de Groucho Marx, de la parte contratante de la primera parte. Yo no sé si lo ponen ya en cámara lenta, si alguien lo puede entender Yo bien. le voy a refrescar la memoria. 6 de mayo, Fernando Simón, cito textualmente: no les voy a dar el nombre de ninguna persona del equipo. Y en segundo lugar, son, cito a Fernando Simón, 12 técnicos que trabajan en la Dirección General de Salud Pública. ¿Por qué el 6 de mayo no quieren dar nombres? No vaya a ser que alguien les agreda por la calle o los secuestre en un coche, porque son datos que no se pueden dar. Y el 1 de mayo el presidente lanza 16 expertos
que se reúnen para ver qué pasa con la pandemia con nombres y apellidos. ¿Pero qué coherencia es esta? O sea, el 1 de mayo se puede hablar de expertos y se puede decir, por ejemplo, una de ellas que encima desmiente al gobierno. Raquel Lloti, directora del Instituto de Salud Carlos III, fichada el 1 de mayo por Pedro Sánchez, y ha dicho... ¿Pero cómo que 28.000 muertos? Si nosotros hemos contado 48.000 o no sé cuántos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que en mayo se dice? El 1 de mayo sí, el 6 de mayo no. Ahora de ninguna manera. Ahora ni siquiera hay expertos. Bueno, pero oiga... Lo tradicional en este gobierno. O sea, nada nuevo bajo el sol. Pero lo peor, lo hablábamos antes, es que la memoria de la gente es tan frágil que en estos momentos esas reprobaciones que estás haciendo tú con datos apenas tienen una viralidad pública suficiente como para que les castiguen en el hígado, como digo yo. Pero Borja, es que son de mayo, si claro, estamos en julio. Una última cosa, muy rápidamente. Aparece un nombre propio en las innumerables ya historias judiciales de Podemos, que es el tesorero, Daniel de Frutos. Era el Bárcenas del PP, acompañaba a la pareja a comprar el chalet de Galapagar, se llevaba a la caja de ingenieros para que lo financiara, pero a la vez encubría a la tía Paloma con una factura de una cosa extrañísima, Transhotel, para que no se viera tan claro cómo se la favorecía siendo la que cobraba la comisión por la venta de la sede social de Podemos. La han denominado Caja de Solidaridad, que lo llaman así, no es una caja B, es Caja de Solidaridad, pero aquí lo que ha sacado, gracias al testimonio de José Manuel Calvente, que es el que está cantando la Traviata, resulta que estaban destinadas a fondos de obras sociales que no se han ejecutado. No hay ningún rastro pericial de que se hayan ejecutado. Lo que parece que se ha hecho ha sido pagar sobresueldos y gastos, una cuota por gastos que no se controlaba. La humillación a Calvente, la que ha sufrido con el acoso y la acusación falsa... Incluso de lesiones, exactamente, que podía haber destruido la vida. Pero le va a costar, sospecho, caro, tarde o temprano a Pablo Iglesias, porque este señor va a ir a por todas, está claro, le han podido hacer y le han hecho mucho daño. Recuerda enormemente al contable de Filesa. Exactamente. Dijo, ¿cómo? Yo creo que me echáis a la calle que a mí. Se va a empezar a caer el castillo de naipes en breve, con ayuda del señor Calvente, con total seguridad. Es como en las historias de cine negro. Es el que canta la Traviata en los interrogatorios de la policía. El testigo de cargo. Hombre, se lo han querido cargar en vida. Claro. Se lo han querido cargar en vida. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más. Si acaso, para que yo les recuerde humildemente la conveniencia de que llamen al Club de Amigos de Intereconomía y tienen el teléfono. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan un medio independiente y libre, no de las presiones gubernamentales, sino de todas, de las del IBEX, de las gubernamentales y de todas, que defiendan sus libertades, con criterio, respondiendo a esos valores que compartimos desde la convicción moral y pues tratando de ser útil a la sociedad española, que ese es el objetivo de esta casa y de todos sus programas. Así es que no lo tomen en barbecho, cojan el teléfono y llamen, asóciense con nosotros, porque será lo mejor que puedan hacer para defender sus libertades. Gracias a todos y hasta mañana.